Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Hoy es 3 de abril, empezamos, créase o no, la tercera semana de cuarentena, porque, bueno, empezó el 20, así que ya hoy estamos empezando la tercera semana, con lo cual, como les decía en los mails, vamos a tratar dentro de lo complicado de la situación, sobre todo desde el punto de vista económico para muchos de ustedes, seguir nuestro curso con lo más parecido posible a la normalidad, ¿sí? Entonces, habíamos estado hablando del enfoque no deductivo para analizar argumentos o razonamientos. Hoy vamos a empezar a ver un poco más el enfoque deductivo, ¿sí? Yo en su momento les había dicho que desde el enfoque no deductivo podemos identificar grados de fuerza con los cuales las premisas de un razonamiento prueban su conclusión, ¿no? En un razonamiento por analogía, un razonamiento desde la posición para saber, un razonamiento abductivo o por el signo, ¿sí? Podemos identificar en qué grado, con cuánta fuerza las premisas avalan la conclusión. En el enfoque deductivo esto no funciona así. El enfoque deductivo es a todo o nada, ¿sí? O un razonamiento es válido o el razonamiento es inválido. No hay grados de validez, ¿sí? Del mismo modo que ustedes no pueden estar un poquito inscriptos a esta materia, o bien están inscriptos o bien no lo están, lo mismo pasa con la validez lógica. O bien un razonamiento la tiene o bien no la tiene. ¿De acuerdo? ¿Qué es entonces lo que hace el enfoque deductivo cuando se pregunta si un razonamiento es válido o no? Lo que hace es preguntarse si la conclusión está, en un sentido que vamos a ir tecnificando, puliendo, contenida en las premisas, ¿sí? Que esté contenida en las premisas quiere decir, en otras palabras, que yo no puedo aceptar las premisas como verdaderas y rechazar la conclusión como falsa, porque eso sería contradictorio. Estaría al mismo tiempo, ¿sí? Aceptando la conclusión en la medida en que está implícita en otros enunciados que ya acepté, y rechazándola después cuando me la formulan explícitamente, ¿sí? Entonces, lo que el enfoque deductivo va a tratar de abordar es eso, si se da la relación de implicación lógica válida, o sea, si se da esta condición de que la conclusión esté contenida en las premisas, ¿correcto? Un ejemplo de esto, antes de ponernos un poquitín más técnicos y empezar con cosas tales como la formalización, es el siguiente razonamiento, ¿sí? Con cuya conclusión yo no acuerdo, pero que sigue siendo un razonamiento válido en el sentido de que si acepto las premisas estoy obligado a aceptar la conclusión que está implícita en ellas, ¿sí? Este razonamiento clásico, y para seguir en la línea Amalia Granata de lo que les comentaba el otro día, diría lo siguiente: si un embrión es un ser humano, entonces el embrión tiene derecho a la vida. Eso es la premisa 1. La premisa 2 diría, un embrión es un ser humano. Y la conclusión diría, predeciblemente, un embrión tiene derecho a la vida, ¿sí? Ahora, ¿por qué ese razonamiento es válido? Ese razonamiento es válido porque, dicho todavía de manera intuitiva y no formalizada, solo puedo racionalmente rechazar la conclusión si rechazo alguna de las premisas. Si yo acepto las premisas, estoy obligado a aceptar la conclusión que está implícita en ellas, ¿sí? Esto lo podemos tratar de precisar un poco más, esta idea de estar contenido en, o estar implícito en, una vez que pensamos que hay una parte importante del significado de las proposiciones, en lo cual nos vamos a enfocar de acá en más, que está determinado por la forma de esas proposiciones, ¿sí? Entonces, lo importante es que lo que hace válido al razonamiento que les mencioné recién, ¿sí? El razonamiento de los antiabortistas, es lo mismo que lo que hace válido a este otro razonamiento que voy a decir a continuación, y que desde el punto de vista formal es idéntico, es el mismo, ¿sí? Supongamos que yo digo, y esto es mucho menos interesante que el ejemplo anterior, si Valeria vive en la ciudad de Buenos Aires, entonces Valeria vive en la Argentina, premisa 1. Valeria vive en la ciudad de Buenos Aires, premisa 2. Conclusión, Valeria vive en la Argentina, ¿no? De nuevo, encontramos que yo no puedo aceptar las dos premisas y racionalmente rechazar la conclusión, ¿no? Yo no puedo decir, te concedo que Valeria vive en la ciudad de Buenos Aires y te concedo también que que si Valeria vive en la ciudad de Buenos Aires entonces vive en la Argentina, pero te niego que Valeria vive en la Argentina, ¿no? Sería contradictorio hacer eso. Si yo acepté esas dos premisas, implícitamente ya me comprometí con la conclusión. Entonces, tengo que aceptar la conclusión.
¿Y qué es lo que tienen en común? Les decía, el primer razonamiento que les enuncié en el lenguaje natural y el segundo, que desde el punto de vista de la forma los dos dicen lo siguiente. Si P, entonces Q sería la primera premisa, P sería la segunda premisa, por lo tanto Q sería la conclusión. O sea, en ambos razonamientos tengo una premisa que me dice algo como, si se da esta condición, entonces se da esta otra. Una segunda premisa que me dice que se da la primera condición y una conclusión que me dice que se da la segunda condición, ¿correcto? Si se da P, entonces se da Q, de hecho se da P, conclusión, se da Q, ¿sí? En ese sentido, los dos razonamientos son iguales, tienen la misma forma, ¿sí? Y cuando veamos, por medio de tablas de verdad, cuáles son las condiciones de verdad de un enunciado de la forma si P entonces Q, ¿sí? Vamos a ver que si acepto si P entonces Q y acepto P, necesariamente tengo que aceptar Q. Todavía no estamos viendo tablas de verdad, pero me interesa que empiecen a identificar por qué es necesario avanzar en esa dirección, ¿sí? En la de la formalización de las proposiciones. Ahora, ¿qué es exactamente lo que hacemos cuando formalizamos? O sea, cuando convertimos cosas del tipo si un embrión es un ser humano, entonces tiene derecho a la vida, en una cosa como si P, entonces Q. Bueno, lo que hacemos es identificar dos clases de cosas, ¿sí? Separar nuestro enunciado de lenguaje natural en dos clases de cosas. Por un lado vamos a tener conectivas veritativo-funcionales, ¿sí? Que son conectivas lógicas que reemplazan a palabras del lenguaje natural tales como sí, entonces, o como y, o como o como no, ¿sí? Y por otro lado, vamos a identificar proposiciones atómicas, que son proposiciones que no tienen ellas mismas conectivas veritativo-funcionales. Entonces, por darles un ejemplo muy simple, cuando yo digo no llueve, ahí, en esa estructura tan sencilla de dos palabras, ya tengo una proposición atómica, que es llueve, a la cual le voy a anteponer una conectiva veritativo-funcional que es no, ¿correcto? Entonces, formalizado, no llueve se convierte en no P. Si yo tengo que decir algo como si llueve o hace frío, entonces suspendemos el partido, como hay un o en la parte de si llueve o hace frío se convierte en P o Q, ¿correcto? Porque identifico una conectiva veritativo-funcional que es o. Entonces todo eso, como además de una o hay un sí entonces, si llueve o hace frío, entonces suspendemos el partido, se convierte en si P o Q, entonces R, ¿correcto? Vamos a ir puliendo esto con más detalle, ¿sí? Pero de momento, lo importante es que retengamos que para determinar validez, para determinar en qué casos el comprometerme con la verdad de las premisas me obliga a comprometerme con la verdad de la conclusión, lo primero que tenemos que hacer es determinar forma con la ayuda de nuestro conocimiento de conectivas veritativo-funcionales, de las cuales vamos a estar viendo su funcionamiento en mayor detalle de aquí en más. Bueno, saludos a todos y a todas. Recuerden que de ser necesario pueden escribirme, ¿sí? Para consultar las dudas. Que tengan una buena semana.